Vayan abriendo conmigo, por favor, sus Biblias en la carta de San Pablo a los Colosenses. Yo voy a darle lectura Colosenses. Si son tan amables, por favor, en el capítulo 3 de Colosenses, y vayan conmigo al verso 22, por favor. Colosenses 3, verso 22. Y este es el tema número 7 que yo les voy a compartir hoy, titulado El deber de un siervo. Yo creo que hoy sí les va a dar frío, ¿verdad? Pueden ir preparando su suéter. Y si no traen, bueno, acérquense un poquitito más al compañero para que, ¿verdad? Muy bien. Este es el tema número 7 en la serie que estamos llevando, titulada Los deberes cristianos. Todos tenemos deberes, no hay duda de eso. Hemos entendido hasta el momento 6, y hoy es el tema número 7 que yo le quiero compartir. Y bueno, vaya por favor conmigo con su vista en el versículo 22 para entrar en materia. Did Felisa call you already, Demian? She's on the phone? You might want to call her. Okay. She should be waiting for you to call. Thank you, Demian. Okay. Dice la Biblia en el versículo 22, Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién, mis amados? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué sigue, mi amado? ¿Me ayuda? Servís. Quiero presentarles como inicio una diferencia que existe entre estas instituciones que están escritas. Si usted pone por favor su vista en el versículo 19, en el 18 y en el 19 y en el 20, notamos que hay relaciones, bueno, dos diferentes relaciones. En el 18 y en el 19 hay una institución, lógicamente, ¿verdad?, establecida por Dios, como lo es la de los matrimonios. En el versículo 20 al 21 nos habla, o mejor dicho, en el 20 y en el 21, nos habla de la relación de padres a hijos. Esa relación ya la tratamos, es un deber también. Ya la tratamos el domingo pasado. Ambas instituciones son establecidas por Dios. Sin embargo, la que vamos a tratar hoy, que es la institución de la esclavitud de hombres, no fue establecida por Dios. ¿Ok? La Biblia dice en Génesis que Dios estableció el matrimonio, por supuesto, lo que es verdad el matrimonio en Génesis 2 y en Génesis 3, porque en Génesis 1 es toda la creación. Y lógico que la relación de padres a hijos ya está incluida en la familia, establecidas por Dios, por supuesto, ya lo comentamos, ya lo compartimos el domingo de una manera amplia. Pero el que un hombre tenga esclavos jamás estuvo en el corazón de Dios, hermanos, ¿ok? Dios en su presciencia, cuando digo presciencia, estoy hablando de lo anticipado de Dios. Dios en su presciencia ya sabía perfectamente lo que iba a suceder
¿Cuántos saben que Dios sabía perfectamente que hoy, julio 9, a las 7 de la noche nos íbamos a congregar aquí? Sabían eso, ¿verdad? A Dios no se le pasa un solo evento, hermanos. Él conoce todo. Él es el mismo ayer, el hoy y por todos los siglos. Así es de que Dios previamente sabía, anticipadamente sabía que el hombre, por alguna razón, iba a tener esclavos. ¿Y qué fue lo que hace Dios cada vez que hace algo el hombre? Que aunque Dios no está de acuerdo, ¿qué es lo que debe de hacer Dios, hermanos? Meter su mano siempre. ¿Para qué? Para regular, hermanos, para regular las leyes, lógicamente, ¿no? De tantos y tantos abusos que la humanidad ha experimentado en todo, ¿verdad? En toda su existencia. Dios tiene que regularizar con leyes, tiene que legislar leyes para protección, ¿verdad? Porque a las personas les place pisotear los derechos humanos. Cuando usted tenga chance, por favor, puede leer lo que es Éxodo 21, en donde la mano de Dios tuvo que intervenir para establecer leyes a favor de los esclavos. Vuelvo y reitero, que el hombre tuviera esclavos jamás estuvo en el corazón de Dios. Incluso, ¿cuántos saben que Dios, en el corazón de Dios tampoco estuvo que Israel tuviera reyes? Fue idea del hombre, ¿sí o no? Le dijo Dios, adelante, dales reyes, Samuel, óyelos, porque no me están desobedeciendo no te están desobedeciendo a ti, no te están desechando a ti, escúchales y dales rey. Dios, en el corazón de Dios no estaba eso. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Si usted y yo leemos también Deuteronomios, también miramos que Dios tuvo que regular o legislar leyes. El hombre lucha con esa tentación de ser servido, hermanos. ¿Cuántos conocemos a gente que le place que tenga servidumbre? ¿Conoce usted a muchos? Sí, es una tentación del ser humano. Sin embargo, nunca fue la intención de Dios que un ser humano, así como usted y como yo, llegara a ser tratado como una propiedad de otro. Dios jamás tuvo en el corazón que un hombre fuera vendido como si fuera una mercancía comercial o como si fuera un animalito o cualquier otro tipo de productos alimenticios, ¿no? Eliminando o incluso pisoteando así los derechos y quitar incluso la dignidad del ser humano. Eso no estuvo en el corazón de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? En el corazón de Dios jamás existió el plan de expulsar a la primer pareja del Edén. ¿Estamos de acuerdo con ello? Dios las hizo con la intención de que disfrutaran en santidad completa, sin conocer la maldad. Pero ¿qué hizo el hombre, hermanos? El hombre desobedece a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo expulsa, los pone fuera. ¿Verdad? Y por consiguiente, Dios les hace pieles de animales, ya que, ¿verdad?, en el corazón de Dios jamás estuvo que el hombre envejeciera. En el plan de Dios original jamás estuvo que el hombre muriera, hermano. No, todo eso fue ocasión del pecado, ¿verdad? Sin embargo, Dios, como gobierno absoluto en su misericordia, tuvo que meter su mano, ¿para qué? Para dar siempre balance a las cosas, para dar leyes, ¿no? Vamos a hablar un poquito del Imperio Romano, que a Pablo todavía le tocó experimentar en sus días, ¿verdad? Porque, bueno, si hablamos del Antiguo Testamento, ustedes saben muy bien cuáles fueron los imperios que lideraron en aquella época, ¿verdad? Comenzando con el Éxodo. ¿Quién fue el imperio de aquel día? Los egipcios, ¿verdad que sí? Después Babilonia, posteriormente Asiria, después iban a venir los griegos, después iban a venir los romanos, ¿verdad? Bueno, durante el paso del tiempo han venido imperios poderosos que han esclavizado al pueblo hebreo. Bueno, durante el Imperio Romano, hermanos, dicen las crónicas que abundaban los esclavos. Usted bien sabe, ¿verdad?, que en la época de los tiempos bíblicos había incluso mercado de esclavos. Y se dice que en aquella época no solamente una cuarta parte de la población podía ser esclavizada, hermanos. Dicen, ¿verdad?, las crónicas que incluso hasta la mitad de la población podía ser esclavizada en aquella época, ¿verdad? Y déjenme decirles, ¿verdad?, que no todos eran gente sin educación, porque a lo mejor usted dice, oye,
Marco, pastor, ¿acaso nomás esclavizaban a las personas que no tenían kinder, que no tenían estudios? No, hermanos, no obligadamente. Según las crónicas, había gente muy letrada, muy educada, académicamente y socialmente o culturalmente hablando, ¿verdad? De hecho, se dice que mucha gente esclavizada, cuando se daba cuenta el patrón, el dueño o el señor, que tenía tremendas habilidades, les permitían que fueran sus maestros. Ellos se los educaban, porque en el antiguo Israel, ¿quiénes eran los maestros, hermanos? ¿Me dice usted, por favor, que es teólogo de la palabra? ¿Quiénes eran los maestros en el antiguo Israel, hermanos, de los niños? Los padres, los propios padres. De hecho, a mí estaba yo escuchando un documental de los judíos ortodoxos. Cuando digo judíos ortodoxos, son judíos extremadamente celosos, ¿verdad? Ellos no pueden andar sin, por ejemplo, a nosotros ahorita nos molesta andar con tapabocas. Un judío ortodoxo, aunque haya frío o calor, tienen que andar con su sombrerito, esos son los ortodoxos, con un chaleco o con camisa negra, con ropa negra, todo de negro, y su cairelito aquí, ¿verdad? Como los chivitos. Esa es una obligación, hermanos, porque ellos cumplen de una manera puntual, todo, absolutamente todo. Y ellos son celosísimos. Estos judíos ortodoxos dicen que sus esposas, todas en su mayoría son maestras. Se tienen que casar con una mujer judía. Por eso se llaman súper ortodoxos, ¿no? Súper celosos. Muchos de esos esclavos, dice las crónicas, que llegaban a ocupar puestos importantes en la administración de las haciendas de sus amos. Fue así, ¿verdad? Debido a que algunos eran prisioneros de guerra. ¿Se acuerdan que cada vez que vencían a un país, los prisioneros, bueno, ellos agarraban de todo? Los prisioneros, ¿verdad? Los agarraban. Algunos eran deudores, también tenían que venir a pagar su deuda. Algunos otros eran secuestrados de su pueblo, de origen. Y bueno, entre muchos de ellos venía gente bastante preparada, ¿no? Pero les reitero, no todos eran hijos también de esclavos nacidos en casita, ¿no? Porque el esclavo en casita también tenía derecho a tener su esposa. Y también tenían familia, ya siendo esclavos, ¿no? En ocasiones los esclavos, se dice, ¿verdad?, que dentro del Imperio Romano, algunos encontraban un buen trato, hermanos. Algunos no tenían esa fortuna. Otros, ¿verdad?, eran bastante maltratados por las personas que adquirían sus servicios. Al grado, ¿verdad?, de que muchos de ellos pues quedaban sin derechos, hermanos, sin recursos, y no podían hacer absolutamente nada por remediar la situación, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído, por decirlo, el libro de Apocalipsis, en donde Juan, él fue por predicar la palabra del Señor? Hemos leído Apocalipsis capítulo 1, dice que a causa de la palabra de Dios, él fue esclavizado, él fue aprisionado, ¿verdad? Él fue aislado, ¿dónde, hermanos? En la isla de Patmos. Pero él fue prisionero o fue esclavizado por causa de la palabra de Dios. Y había muchas causas por ser prisioneros, ¿no? O en este caso esclavizados. Yo les comenté en aquella ocasión que en la isla de Patmos se hacían trabajos pesadísimos en la mina de piedra, hermanos. Todo lo que era, ¿verdad?, asuntos difíciles. Igual, me llama mucho la atención, vamos a poner la vista ahí, por favor. ¿Quién es el que les está hablando a los cristianos en Colosas, hermanos? ¿Me dice, por favor, usted? ¿Quién les habla? El apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Me llama la atención la respuesta que Dios le puso en la boca a este hombre, hermanos. Fíjense cómo responde un hombre ya regenerado, un hombre nuevo, hermanos. San Pablo fue un ex asesino. Dice la Biblia, ¿verdad?, que él consintió en la muerte de Esteban, ahí en Hechos capítulo 7. Este hombre adquiría cartas de los principales en cada ciudad, de los gobernadores, para ir a perseguir a cristianos. Él mismo, dice la Biblia, que él presionó a muchísimos
¿verdad? Él torturó a muchísimos cristianos al grado de que muchos de ellos blasfemaron el nombre del Señor, apostataron, hermanos. Pero ¿qué sucedió cuando se le aparece a Cristo Jesús en el corazón de este hombre? Dice la palabra del Señor que dio un cambio radical, hermano. Y a mí me llama mucho la atención, por eso yo les digo muchas veces, digo, hermanos, sé que no vamos a alcanzar la perfección en esta tierra. Definitivamente el estado, o mejor dicho, la herencia adámica, pecaminosa, aquí la traemos, hermanos. Si tú mueves tu mano, si tú mueves tus ojos, te tocas la cara, ya viene incluido la pecaminosidad adámica. Es imposible que nosotros seamos perfectos, perdón. ¿Por qué? Porque ¿quién nos arranca esa herencia siendo seres humanos, hermanos? Nadie. Nadie. Definitivamente nadie, ¿no? Entonces, pero, ¿cuántos saben que hay una nueva criatura en usted y en mí cuando llega Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿sí o no? Definitivamente, hermanos. Y prueba de muchos hombres está, ¿verdad?, este tremendo testimonio llamado Pablo, ¿verdad?, como le llamaban en su nombre romano. Pablo, un ex Saulo de Tarso, ¿verdad? Y fíjense con la ternura, con el amor, con la sujeción, ¿verdad?, con la entrega que habla este hombre. Dice ahí en el versículo 22, siervos, obedeced. ¿Qué tanto debe de obedecer un siervo, mis amados? ¿Me ayuda, por favor? En todo, ¿verdad que sí? Miren, cuando este hombre, ¿verdad?, comenzó a ministrar el corazón de los cristianos en Colosas, definitivamente fue porque se dio cuenta que había un terrible mal debajo del cielo, como dice la Biblia en Eclesiastes. Un mal de muchos he mirado debajo del cielo. ¿Cuántos lo han mirado, hermanos? Que nos cuesta sujetarnos a nuestros amos terrenales. ¿Nomás a mí o también a usted le cuesta? ¿A todos nos cuesta? Miren, este hombre jamás propuso lo que hoy día se hace. ¿Qué hacen hoy, hermanos? Bueno, usted y yo fuimos testigos de algo muy reciente. ¿Qué hace el ser humano cuando mira injusticias, hermanos? Un rally, ¿verdad que sí decimos en mi pueblo? Una marcha. De volada van corriendo a la Casa Blanca y se cosen los labios, se sientan ahí, bloquean calles, hacen disturbios. ¿Qué no hace el hombre? ¿Qué no intenta el hombre con tal de, según ellos, entre comillas, querer cambiar la ley, hermanos? Pedir justicia. ¿Qué no hace el hombre? ¿Verdad? Y a mí me llama mucho la atención que este hombre, en su vida pasada llevó una vida tan terrible de asesino. Este hombre, miren, no hizo absolutamente nada, no hizo una manifestación en Roma, no bloqueó calles en Roma, no hizo una manifestación de violencia o algún medio político para alcanzar un cambio, hermanos, no. Ni siquiera me llama mucho la atención que ni siquiera denuncia a las personas que tenían esclavos. Él bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Miren, yo soy conocedor de la ley porque soy fariseo de la tribu de Benjamín. Y a mí la palabra de Dios no me dice en ninguna parte de la Torá que Dios haya establecido una institución de esclavitud. Así es que, ¿saben qué, colosenses? ¿Saben qué, romanos? ¿Saben qué, corintios? Nos vamos a levantar en armas. Nos vamos a ir a parar allá a la Casa Blanca de Roma, por decirlo así, ¿verdad? Y vamos a bloquear calles y vamos a hacer y deshacer hasta que nos hagan caso. No hizo nada, hermano. ¿No? Fíjense que el arma cristiana es totalmente diferente a la que muchos usamos. Si sabían, ¿verdad?, que muchos pastores se han enredado en este tipo de cosas políticas, de asuntos políticos, durante este tipo de manifestaciones globales por las injusticias que hemos visto? Porque si a mí me dicen, Marco, ¿está bien lo que sucedió? Yo digo un rotundo no, no está bien lo que sucedió. Marco, ¿es injusticia? Por supuesto que es injusticia. Pero ¿cómo vas a reaccionar, Marco? ¿Me echas la mano, por favor, para bloquear calles? Ahí sí yo no estoy dispuesto. Porque Dios no me mandó a bloquear calles. ¿Sí o no? No. Y si vamos a ir a la calle, vamos a ir ¿a qué? A presentar el evangelio de Jesús. Para que la gente verdaderamente cambie, pero desde adentro. Porque ¿de qué sirve que yo salga con un garrote
o yo salga con una espada o con piedras a defender al pueblo, si el mal, si no le ayuda a combatir un mal que se llama pecado. ¿Sí o no? No nos va a servir de mucho, hermanos. Pero este hombre, ¿verdad? Ya con un corazón lavado, con un corazón arrepentido, un corazón nuevo, le dice a los cristianos ahí en Colosas: siervos, obedezcan por favor en el nombre de Jesús en todo a vuestros amos terrenales. Miren, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 21, unos versos que tratamos en los días pasados, dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este hombre, ¿verdad?, les invitó a echar mano del poderoso evangelio, hermanos, para que sus amos se convirtieran al Señor. ¿Cuántos tenemos amos terrenales aquí, por cierto, hermanos, que no conocen de Dios? Miren, yo casi puedo apostar que la mayoría de cristianos no tenemos patrones que confiesan la fe genuina. Yo me atrevería a decir eso, no sé usted si esté de acuerdo conmigo. La mayoría de cristianos no tenemos patrones cristianos. Bueno, en mi caso, creo que en mi caso del trabajo secular que yo realicé, creo que del 100% estaríamos hablando a lo mejor de un 1% si al caso. Que me encontré a lo mejor por allá un cristiano. Hermanos, Dios quiere que demos a conocer exactamente como Jesús vino a dar a conocer al Señor. ¿Sabían que dando a conocer a Cristo es la manera más esencial y más efectiva para quitar tantas y tantas cosas que hay de tentación para dejar de desobedecer a los que Dios ciertamente nos puso? Hermano, miren, ¿cuántas personas reconocen que usted y yo no tenemos un trabajo específica o exclusivamente porque necesitamos $1 en la bolsa, hermanos? ¿Cuántos lo han mirado así, como Dios lo mira? Escucha bien, cristiano. Cuando usted y yo llegamos a un trabajo secular, jamás le pongas la mirada a los 15 o a los $20. No es prioridad cristiana, hermanos. No es una cualidad cristiana llegar a un trabajo solamente porque aquí me van a pagar exactamente lo que yo necesito. No llegues con esa intención, hermanos. ¿Sabes cuál es la prioridad divina? Llegar a presentar a Dios, hermanos. Porque al fin y al cabo, el que te paga, ¿quién es? El que te multiplica, ¿quién es, hermanos? El que te da, ¿quién es? El que te suple, ¿quién es? ¿Quién es tu provisión, Israel? ¿Quién es tu provisión, iglesia? Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos que cambiar de opinión, tenemos que cambiar ya nuestra mente, tenemos que transformar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12:1, hermano. Ya no obligadamente yo voy a llegar ahí porque no, es que ahí pagan 25. Y ahí vamos corriendo, hermanos. Y sucede que Dios no te quería ahí y a los 3 meses te corren. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Dios no quiere que hagamos. La prioridad para el cristiano, donde quiera que pisemos, hermano, acuérdate bien, es dar a conocer al Señor Jesús, a tus patrones y a las personas que tenemos alrededor. Por eso Pablo les anima y les aclara: abusos y las injusticias y todo tipo de corrupción en todo lugar existen, hermanos, ¿verdad? Hay personas que me dicen: oiga, pastor, ¿a poco no hay abusos en la iglesia, no hay corrupción en la iglesia? Por supuesto que las hay. En los mismos hogares cristianos hay corrupción, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Sucede, hermanos. Pero Pablo está interesado en cómo va a reaccionar un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios somos aquí, hermanos? Y siervas, por cierto. ¿Todos? Bueno, vamos a leerle, ¿qué les parece, hermanos? Vamos a ver qué significa esta palabra bien interesante, siervos, ¿verdad? No me gusta quedarme con la palabra en castellano ni en inglés, porque la Biblia se tradujo en su idioma original, que fue el griego, ¿verdad? Muy bien. Acuérdense, ¿verdad?, que la historia dice que los textos originales fueron traducidos del hebreo a una Biblia, ¿verdad?, que le llaman la Vulgata Latina, y de la Vulgata Latina, que fue traducida originalmente al griego,
De ahí es donde agarraron todos los escritos para la Reina Valera. Así es de que tenga confianza. Esta es la palabra de Dios, traducida a nuestro idioma. Muy bien, dice la Biblia, ahí en el versículo 22, siervos, obedecer en todo. Yo quiero que se vaya identificando, ¿qué, hermano? La intención es esa cada vez que compartimos la palabra del Señor. La intención es representar a Dios. La intención es dónde estoy, dónde me encuentro, en qué área estoy de lo que Dios quiere que yo esté. Todo es un proceso. Acuérdense que el cristianismo es progresivo, es gradual. Era niño, hablaba como niño, lloraba como niño, todo hacía como niño, dice Pablo. Pero cuando dejé de ser niño, bueno, cuando fui adulto dejé de ser todo lo que era niño, ¿no? Usted y yo tenemos que estar ya en una cierta madurez. Siervos, obedecer en todo, les dice Pablo. Miren, la palabra siervos, del griego doulos, significa esclavo, pero escúcheme bien, mi amado, escúcheme bien, ¿eh? Originalmente, cuando las personas decían doulos o siervos, este término señalaba lo más inferior en la escala de la servidumbre. Yo te hago una pregunta, cristiano. ¿Cuál es el trabajo más bajo o más mal mirado o más mal o el rechazado, el que nadie quiere hoy día, hermanos? ¿Me ayuda, por favor? ¿Cuál es el trabajo que nadie quiere, que mal miran, que rechazan, que incluso a veces hasta lo condenan? ¿Cuál es? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Uno por ahí? Bueno, a lo mejor ya usted ya renovó la mente, hermano. Le voy a ayudar. La limpieza, hermanos. A nadie le gusta la limpieza. Aquí el que lava baños obligadamente tiene que ser el menor, ¿verdad que sí? Estoy ironizando. El que limpia baños allá en la oficina de tu trabajo tiene que ser obligadamente el menor, ¿verdad que sí? Estoy ironizando. Así lo ve el mundo, hermanos. Así lo ve el mundo, ¿no? Han escuchado personas con un corazón orgulloso, vanidoso, a quienes seducidos por la tentación del qué dirán, mienten y esconden lo que hacen. En cierta ocasión, uno de mi pueblo tenía un trabajito por ahí y le preguntaban sus parientes de allá de mi pueblo, ¿y en qué trabajas? Oh, trabajo en un banco. Y las personas que lo conocían se comenzaban a reír cada vez que decía que trabajaba en un banco. Porque la realidad es que sí trabajaba en un banco. Pero ¿saben cuál era la otra realidad? Que hacía la limpieza. Y le daba miedo, le daba temor, le daba pena, le daba vergüenza, yo no sé qué tenía, que decía, trabajo en un banco. ¿Por qué no decía la verdad, hermanos? Porque mucha gente considera que hay trabajos tan pero tan indignos que si digo lo que estoy haciendo, me van a decir, ¿y en Estados Unidos y limpiando baños? Pero así está el asunto hoy, hermanos, en el corazón de mucha gente. Espero que ya como cristianos no pensemos de esa manera, hermanos, ¿verdad? ¿Creen aún en el engaño de vales por lo que haces? ¿Crees todavía en esa filosofía de vales por lo que tienes? ¿Vales por la posición laboral en la que estás? Dice el libro de Eclesiastés, eso es vanidad, hermanos, y Dios lo rechaza. San Juan 9, versículo 22, ¿cuántos se acuerdan que en cierta ocasión había un hombre que trabajaba en el Sanedrín de Jerusalén? Tenían una posición alta porque esa gente era de la más reconocida ahí, ¿verdad? En ese lugar religioso. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión llegó Jesús y le abrió los ojos a una persona que era ciega de nacimiento? ¿Recuerdan esa historia? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron estas personas con tal de no perder su posición ahí en Jerusalén o ahí en el templo, hermanos? ¿Qué hicieron? No quisieron considerar lo que Jesús le había hecho a su propio hijo, hermanos. Mira, de que es mi hijo, claro que es mi hijo, dice la pareja. Pero de cómo le abrieron sus ojos, mira, pregúntale a él. En pocas palabras, a mí no me metas en ningún lío. ¿Ah? Arréglate de él, porque a mí lo que me interesa es que digan que yo soy del Sanedrín, ¿verdad? Que ocupo las primeras filas de aquí de las reuniones, que me he visto, ¿verdad? Bien lujoso, con esas vestiduras tremendas. ¿Se acuerdan? Entonces, o sea, si yo digo que Jesús lo sanó, no,
Para ir a lavar baños por ahí, no, hombre. Yo quiero mi posición. Fíjense cómo lucha, hermanos, con este tipo de cosas el corazón del ser humano. Un corazón vano en sí, ¿verdad? Mis amados, la Biblia jamás señala como pecado que alguien realice la labor menos deseada, porque hay labores menos deseadas, ¿no? Incluso hemos tenido casos en las iglesias que mucha gente no quiere ir a enseñar a los niños. ¿Y yo por qué niños? ¿Qué no sabes que hablo griego y hebreo? ¿A poco no me has visto en tu YouTube lo bonito que predico? Bueno, hermanos, si los niños son almas de Dios, ¿sabían que el mismo compromiso que yo tengo detrás de este púlpito para compartirte y para entregarte a ti el consejo es exactamente el mismo que tiene una persona que le predica a niños en el cunero de 0 a 3? ¿Sabías que tenemos el mismo compromiso? Pero mucha gente cree que aquí en el púlpito me aplauden a mí, hermanos. Mucha gente cree, ¿verdad?, que aquí detrás del púlpito estamos para vernos bonitos, para, no sé, ¿verdad?, para deslumbrar, para atraer a la gente a nosotros. No, hermano. Por favor, hay que quitarse ese tipo de conceptos puramente humanos y terrenales o seculares de nuestra mente, hermano. No hay ninguna labor que pueda ser llamada rechazada o indigna. Por supuesto que no, delante de Dios. Por supuesto que no. La ley moral, ¿cuántos han leído la ley moral? Los 10 mandamientos, que en sí toda la Biblia tiene 613 mandamientos, pero están resumidos en esos 10. Incluso, ¿para qué queremos 10? Nomás con 2. Con 2 se resume todo los 613, ¿sí o no? ¿Verdad? Y en esa ley moral, yo no veo que exista, no vayas a limpiar baños porque Jehová, el Señor, te va a castigar. No vayas a educar niños porque no vayas a aceptar X posición tan baja porque Jehová tu Dios te va a castigar. Yo no veo eso en la Torah, hermanos. Yo lo que sí miro es, hay de ti que no obedezcas, hay de ti que no ames, hay de ti que no quieres perdonar. Y si mientes vas a ver, si robas, si adulteras, si fornicas, si codicias, si rechazas, ¿verdad? Si tienes malas intenciones en tu corazón, ay de ti, eso sí, para que vean es otra cosa, ¿no? Pero yo no veo ningún problema, sino más bien al contrario, hermanos. El trabajo es honroso, cualquier tipo de labor que usted y yo realicemos, hermanos, completamente honrosos y ilícitos. Todo es legal, hermanos. Todo lo que se dice trabajo, todo es legal, hermanos. La prostitución no es un trabajo, ¿eh? La prostitución es corrupción carnal. Que el hombre le quiera decir que es un trabajo, bueno, ya es asunto del hombre. Pero la prostitución es corrupción carnal, es pecado. No es ningún trabajo, como muchas personas dijeron. ¿Se acuerdan que dicen que cuál es la labor o cuál es el trabajo más antiguo? ¿Se acuerdan? Que dicen que la prostitución, no, hermanos, la prostitución, vuelvo y reitero, no es ningún trabajo. No es ningún trabajo. Es corrupción, es pecado. Muy bien, acuérdense que les dije, hermanos, que la palabra siervos era la ocupación más baja en la época de Jesús. También este término, doulos o siervos, también vino a significar en aquellos días alguien que se entrega completamente a la voluntad de otro, hermanos. Váyame siguiendo con atención, hermanos, ¿ok? Miren, abran por favor su Biblia bien rápido o vayan conmigo a 1 Corintios 7, versículo 22 y 23. Quiero que nos identifiquemos. ¿Por qué? Miren, yo no sé cuántos verdaderamente miremos a nuestro Señor como alguien a quien le debemos de entregar todo, absolutamente todo, como dice el primer mandamiento. Toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y corazón. Esta palabra sugiere a que si a alguien se le decía doulos, era porque estaba completamente, hermanos, completa y voluntariamente bajo, como quien dice, a merced de esa persona. No me tiene que repetir 2 veces. Lo que mi patroncito diga, a la orden. Ese era un doulos también. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, versículo 22 y 23, si está conmigo, dice lo siguiente: porque el que en el Señor
fue llamado siendo esclavo, y aquí está hablando de un esclavo, de una persona, ¿ok? Esto es literal. Porque dice que el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, o sea, tienes un amo, liberto es del Señor. Fíjense cómo Jesús pone la balanza aquí, Pablo, bueno, la palabra de Dios a través de la voz de Pablo. Y luego dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, es decir, no tienes un amo terrenal. ¿Cómo se considera una vez que llega Cristo Jesús, hermanos? Esclavo es de Cristo. Yo no sé si alcanzan a notar que en Jesús tenemos, en sí, ¿verdad? Tenemos dos calificativos o dos maneras de identificarnos, hermanos. ¿Cuál? Miren, dice, si tienes un patrón, si todos tus servicios, humanamente hablando, le pertenecen a un patrón, cuando llegas a mí, hijo mío, no te preocupes, ¿ok? No te preocupes, ya tienes tu libertad. No le hace que estés tras las rejas, como quien dice ya en nuestros días. No le hace que estés tras las rejas. Ya me perteneces a mí y tienes esa libertad. Libertad espiritual, lógicamente, ¿no? Y si alguien fue llamado siendo libre, es decir, no tiene amo terrenal, o no estás en las rejas, tras las rejas, dice la Biblia que en Cristo se convierte en esclavo. Parece como que se contradice aquí, ¿verdad? Pero la realidad, mis amados, es que Pablo le quiere poner balance a esto porque en sí, usted y yo somos, número uno, somos libertados espiritualmente hablando, ¿sí o no? Cuando llegamos a Jesús. Sin embargo, dice la Escritura que también somos esclavizados voluntariamente, ¿eh? Ya somos doulos. Delante del Señor somos doulos, somos esclavizados voluntariamente también o espiritualmente. ¿Por qué? Porque a Dios le debemos de obedecer sin réplicas, hermanos, sin estarle contradiciendo, sin estar poniendo tantas y tantas trabas, ¿no? Aquí Pablo le dice en el versículo 23, ahí en 1 Corintios 7, 22, 23, le dice, pues por precio fuisteis comprados, por eso hermanos, ¿somos libres en el Señor Jesús? Sí. ¿Y también somos esclavos en el Señor Jesús? Sí, por supuesto que sí, espiritualmente, ¿verdad? Bueno, solamente como dice la Biblia, que no tengamos esa libertad para hacer lo malo, ¿verdad? Bueno, por precio fuisteis comprados. Dice, no os hagáis esclavos, ¿de quién? De los hombres. ¿Y eso con qué se come, pastor? Aquí Pablo les está diciendo, miren, no se esclavicen a las ideas de la gente. No se hagan esclavos de los pensamientos, de los conceptos o de las opiniones que tiene esa gente vanidosa. Si usted tiene un amo, respételo y obedézcalo. Tienes la libertad en Jesús. Y si tú que eres cristiano no tienes ningún amo terrenal, mira, no te burles del que lo tiene. Tú también estás esclavizado a Jesús, lógicamente, ¿verdad? Además, tu posición social no te debe angustiar. No te afanes ni te desesperes por la posición que ejerces. No te preocupes. Para Jesús eso no es lo esencial. Estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Miren, Pablo le estaba diciendo a los colosenses, en otras palabras, ninguna esclavitud o libertad terrenal nos hacen diferentes ante la libertad que recibimos de parte del Señor Jesús, hermanos, ¿verdad? Y no es para quejarnos diciendo, es que yo ya no puedo hacer nada en el Señor. Yo ya no puedo hacer nada en mi carne, estoy encarcelado. Imagínate. Miren, usted y yo tenemos que entender algo, cristianos. Ya no somos dueños de nuestra propia voluntad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un cristiano ya no es dueño de su propia voluntad. Se supone, ¿verdad?, que ya hicimos un pacto en obedecer a Dios. Yo ya no soy dueño de mis propias decisiones, hermanos. ¿Se acuerdan en un pasado qué hacíamos y qué tanto no hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dije que qué tanto no hacíamos porque lo que debíamos de hacer no lo hacíamos. Y lo que no debíamos de hacer, eso era lo que nos placía, hermanos. Todo el tiempo, ¿verdad?, saciando nuestra carne, nuestro ego, nuestro egocentrismo, nuestro yo,
Todo se movía, todo daba vueltas en el círculo de nuestro yo, ¿se acuerdan? Pero cuando llegamos al Señor, mis amados, dice la palabra, ¿verdad? Que ya no somos dueños de nuestras decisiones, aunque Dios no nos obliga, ¿ok? Dios no es ningún dictador, Dios no es comunista, Dios no es ningún tirano, no. Dios nos esclaviza voluntariamente por amor, hermanos. Dice la Biblia en Romanos 6, versículo 16, si usted quiere ir conmigo, por favor, para que entendamos, ¿verdad? Que no debemos movernos por lo que nos dicen. Miren, hace poquito yo estaba, bueno, creo que fue también aquí, sí, estaba conmigo aquí el men, ¿verdad? ¿Te acuerdas, men, cuando fuimos a la pizzería? Que esta mujer estaba quejando de cómo la trataban, ¿verdad que sí? Tú fuiste conmigo, ¿verdad? Bueno, en esa ocasión estábamos esperando una pizza y no estuvimos mucho tiempo ahí, hermanos, pero los poquitos minutos que estuvimos ahí, pura queja de esta mujer, hermano, y ni nos conoce. Es que ya me quiero salir de esta pizzería porque no me quieren dar ni un día de descanso. Y aquí ya les di toda mi juventud, tengo muchísimos años trabajando y no me quieren dar días de descanso, no me quieren dar holidays, no me quieren dar absolutamente nada y ahí hazle como puedas y no, yo ya no aguanto esto. Y luego, para lo que agradecen. Yo ya les dije que tengo que ir a la iglesia el domingo, que me dejen ir aunque sea el domingo y de ahí me agarré, hermanos. Digo, así que usted va a la iglesia. Digo, ¿y si sabe lo que dice la Biblia? ¿Por qué espera que la premien aquí a usted? ¿Para quién trabajamos, hermanos? ¿Me dice Cristiano? Lo acabamos de leer. ¿Para quién trabajamos en primera instancia, hermanos? Directamente. ¿Quién es el que te contrata a través de un siervo terrenal, hermanos? ¿Quién te contrata? Dios. Entonces, ¿por qué esperas la recompensa, las fanfarrias, el aplauso? ¿Por qué esperas obligadamente tus bonos? ¿Y si no te los dan, qué? ¿Acaso es más importante un bono que tu patrón se vaya al cielo? ¿Acaso es más importante $1 o $1.50, que al fin y al cabo son 40 y algo dólares para que le estés echando tanto pleito al patrón? ¿Será que por $1 más o $1 menos te vas a hacer rico? ¿Se dan cuenta, hermanos, la terrible situación o las circunstancias que se están viviendo hoy, ¿verdad? Ya como cristianos, porque, hermanos, déjenme les digo que nosotros no estamos para ponernos otro traje cuando estamos en el trabajo, ¿eh? Yo no sé cuántos cambian de traje cuando van al trabajo, por cierto. Porque aquí en la puertita, pues todos nos vestimos de santos, ¿verdad? Cuando estamos aquí, cuando Estela les va a tomar la temperatura. Todos nos ponemos la gorrita de cristiano judío ortodoxo, ¿verdad que sí? Todos somos santos cuando entramos a la iglesia. Pero, ¿será que verdaderamente tenga yo el mismo uniforme de guerrero del ejército cuando estoy en mi trabajo, hermanos? Yo solamente quiero que usted se identifique, que usted reflexione, porque al fin y al cabo, a mí no me va a dar cuentas, ¿verdad que no? No, yo me acerco a usted, yo lo animo, yo lo aconsejo, trato de ayudar, ¿verdad? Dice la Biblia lo siguiente en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, o sea, ya perdiste tus derechos para obedecerle? Especifica y aclara San Pablo, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. En pocas palabras, Pablo le dice al pueblo romano, miren romanos, si ustedes están en desobediencia, si ustedes están obedeciendo al pecado, déjenme les digo que su amo, su dueño, es el pecado. No es Jesús. Ese será tu dueño, cualquiera, ¿verdad?, que nos domine, cualquiera que nos tome de nuestra voluntad en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer exactamente lo que nos indique. Miren, ¿cuántos se acuerdan de la vida secular sin Cristo que llevamos en un pasado, hermanos? ¿Se acuerdan? Miren, hermanos, nos llevaba con cadenita, hermanos, miren. A cualquier lugar nos jalaba así el pecado, miren. Y nosotros íbamos bien placidos, como, ¿verdad? Íbamos hasta tocando
Hasta tocando trompeta íbamos bien contentos, ¿verdad? Aplaudiendo. Sí, nos llevaba así como si nada, hermanos. ¿Para dónde quieres ir hoy, Marco? Miren, el pecado me llevaba como plumita, hermanos. Y yo me placía. Lo reconozco que yo me placía. ¿Saben por qué? Porque mi doulos, perdón dicho, porque mi Señor no era Dios. Pero cuando yo le doy mi vida a Cristo Jesús, yo recuerdo perfectamente, hermanos, cómo algo me despertó. Como algo me decía, ¿sabes qué, Marco? Yo no sé si les platiqué, a muchos ya les he platicado. Miren, cuando yo llegué a mi casa en ese día que yo le entregué mi vida al Señor, cuando pasó algo así que yo no me sabía explicar, me acuerdo que yo ni siquiera hablé con el pastor, pues, en esos días. Y cuando yo llegué a mi casa y empecé a ver cosas, digo, esto ya no. Había películas por ahí, ¿verdad? Indebidas, lógicamente. Esto ya no. Y esto tampoco. Y esto menos. Agarré, hermanos, un álbum o un estuche como de más de 100 CDs, no sé cuántos, 100, 150 CDs, no sé cuántos. Y vieran con la lástima que lo tiré, hermanos. Estoy ironizando, porque recuerdo, ¿verdad?, que en cierta ocasión hubo una persona que todavía lo quería vender y era cristiano. Imagínate. Oye, por fin, pues, no eres doulos, o sea, no ya le entregaste tu voluntad al Señor y todavía quieres negociar con cosas. ¿Saben lo que yo hice, hermanos? ¿Saben lo que yo hice? Yo me aseguré de que nadie lo viera, hermanos. Lo fui a tirar a la basura y digo, que nadie lo vea porque yo no quiero que nadie se despedace. ¿Cómo que vamos a buscar todavía sacarle provecho, hermanos? Si gastaste 500 o $1000 en ese tipo de cosas, imagínate. Los esclavos o los doulos en los días de Jesús vino también a ser como un término bien conocido y el más popular término para reconocer a las personas totalmente entregadas, totalmente, hermanos, entregadas a la voluntad de sus amos. En cierta ocasión, Jesús se maravilló de alguien, ahí en Mateo 8, 9, si quieren ir bien rápido, se maravilló, se sorprendió, hermanos, de la tremenda sujeción que y fue un centurión, fue un capitán romano, que manifestó esa tremenda sujeción a la ley, a la autoridad. Y cuando se pone delante de la máxima autoridad que fue Cristo Jesús, bueno, usted lo va a notar conmigo, hermano. Miren, dice la Biblia, ¿verdad?, que este hombre tenía un doulos, tenía un servidor en su casa. Y no hay duda por lo que hizo, que lo amaba, lo quería muchísimo. Yo le dije hace ratito que había muchos esclavos que hallaban gracia delante de sus patrones y los querían como si fuera su propia familia. Y aquí está en este caso, ¿verdad?, un testimonio de ellos, que cuando enfermó, ¿se acuerdan que fue a encontrar a Jesús? Y cuando lo encontró, le dice, lo fue a encontrar afuera de su casa y le dice, Señor, ahí está en Mateo 8, versículo 9, ¿verdad? Señor, yo no soy digno a que entres bajo mi techo, le dice ahí en Mateo 8, versículo 9, dice. Y le dice Jesús, ¿no quieres que entre yo ahí, a tu casa? No, Señor. ¿Por qué? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y escuchen bien, fíjense, a mí me sorprenden mucho esas palabras, dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, ¿y qué dice el soldado, hermanos? Yo pensaba que se iba a poner ahí a pelear con él. Y al otro le dice, ven, ¿y qué dice el otro? ¿Y yo por qué? Y al otro dice, y a mi siervo, a mi doulos, le dice, haz esto. ¿Y qué dice el siervo? Hazlo tú. ¿Verdad que así dice? ¿Qué dice, hermanos, la Biblia? Hazlo y lo hace. No, pero nosotros somos bien espirituales. Nosotros hasta lenguas hablamos en el trabajo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Hermanos, las personas que verdaderamente hemos experimentado un cambio en el Señor, debemos de decirles, mire mi patroncito, sus órdenes, perdón, sus mandatos son
órdenes de mi patroncito. Yo no sé si en cierta ocasión yo les platiqué, ¿verdad? Que en un tiempo yo trabajé en el Head Start, ¿verdad? Y bueno, me tocó descansar, en aquellos días me tocó descansar, y bueno, le pedí trabajo a una temporaria, yo recuerdo, y esta temporaria me mandó a un lugar, y en donde yo llegué encontré un muchachito que no hablaba inglés, hermanos. Y ahí va el Doulos, ¿no? Aquí llegó el Doulos, ¿no? Y este muchachito tenía o sea, se complicaba mucho la existencia porque no hablaba inglés y cuando iba batallaba muchísimo con entenderse con la encargada, ¿no? Y pues usted sabe que en mi pueblo hablamos inglés, ¿va? Entonces llegué y me introducí, le dije, y ya me dice la patrona, oh, ahí está tu, él es tu supervisor. Oh, perfecto, no se preocupe. Y llego y le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya me dijeron que tú eres el mandamás aquí. ¿Qué vamos a hacer? Oh, pues mira, vamos a hacer esto. Ok, perfecto. Marco, deja de hacer eso, por favor, ponte aquí, sí, perfecto. Oh, Marco, mira, cuando termines eso, pasas para aquella línea, perfecto. Marco, mira, y después vamos a barrer, y perfecto. Marco, ¿me ayudas, por favor, a ver qué me dice la señora? Porque la verdad no le entiendo, pues vamos a ver qué dice. Y ahí estaba el Doulos, hermanos. ¿Y saben lo que hizo este muchachito al cabo de unos cuantos días? Porque yo nomás me quedé ahí como unos 2-3 semanas. El Hetzar después me tuve que regresar otra vez al Hetzar porque nomás fue por unos días. ¿Saben lo que me dijo este muchachito, hermanos, ya por último? Me dice, Marco, ¿me regalas una Biblia? Y fíjense, hermanos, la importancia. Regálame una Biblia, dice. Pero, ¿qué hacemos, hermanos? En muchas ocasiones, usted y yo, en lugar de regalar la Biblia, ¿sabes qué? Dame tu Biblia para que te la rompa yo en la cabeza por lo cabezón que eres, ¿no? Imagínate, hermanos. O sea, tenemos que pensar en las almas. Y déjenme les digo que yo fui a ganar la mitad de lo que me estaban pagando en el Hetzar, a ese lugar, hermano. Sí, yo no tuve ningún problema, hermanos. Yo recuerdo muy bien que desde que Dios me rescató de esa vida tan vana y mugrosa que yo llevé, hermanos, yo recuerdo muy bien que yo he estado bien agradecido con mi Dios y $7 o $15 a mí me han dado de comer y de beber todo el tiempo, hermanos. Y me han dado un techito. Y hasta me sobra para que lo invite yo al buffet el domingo si quiere ir conmigo. ¿Sí o no, hermanos? Yo no trabajo para ningún hombre terrenal en primera instancia, los obedezco porque sé quién me contrata y sé para quién lo hago, hermanos. Pero ¿por qué Dios no nos favorece en muchos trabajos, hermanos? Porque no obedecemos, hermanos. Porque no queremos, porque no nos entra en la cabeza ni en el corazón, ¿verdad? Que nosotros ya no estamos ahí para llegar a poner órdenes, pues si no me contrataron para dueño o para manager. Por eso a mí me pesa, ¿no? Cuando alguien llega aquí a la iglesia y, bueno, ya hasta nos quiere aquí pasar por encima, imagínate. O sea, yo no digo que porque sea más que nadie, pero aquí hay un orden, ¿sí o no? Hay un orden y Dios sitúa a alguien como cabeza para que el cuerpo tenga forma, hermano. Porque si imagínate mi cuerpo sin cabeza, mi cuerpo sin manos, imagínate. No es un orden, hermanos. Alguien tiene que dar órdenes, ¿sí o no? Y no las damos porque yo me voy a señorear o porque yo valga más que usted. No, es porque a Dios así le plació. Y todos tenemos, acuérdense que todos tenemos un reto y tentaciones. Así como para mí es una tentación lo que voy a compartir el domingo, así como para mí es una tentación tener que llamarle la atención a muchos de ustedes, ¿verdad? Animarlos, pues, ¿no? De la mejor manera. Así como para mí es una tentación por su reacción tan terrible que muchos tienen, también para ustedes es una tentación obedecer las órdenes que se les dan. ¿Sí o no? Para todos hay tentación, hermanos. Pero bueno, ese es el tema del domingo, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar con los doulos. ¿Cuántos obedecen, por cierto, aquí? ¿No? Si no me los anotan, por favor, para que les hagamos una liberación al último. ¿Qué les parece? Muy bien, hermanos. San Pablo siempre fue un hombre muy humilde y en varias de sus epístolas siempre se presentaba como un siervo, hermanos. Si usted se pone a leer todas las epístolas de Pablo, por decirlo en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo, y esa palabra siervo es precisamente la misma palabra doulos. Pablo, siervo, una persona que ya no vive en su carne. Pablo, una persona que renunció voluntariamente a esa religión
o secta farisaica. Ya renuncié a ser esclavo de Satanás porque Pablo reconoció su vida, hermanos, así como un siervo. Yo obedecí a Satanás, ¿para qué le voy a dar vueltas al asunto? No hay un punto intermedio. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y todos están bajo ¿quién? Bajo el maligno, dice la Biblia, ¿no? Entonces Pablo dice, yo ya no tengo nada que ver con mi religión, ni con la secta, ni con Satanás, no. Hoy soy un doulos del Señor, y se presentaba siempre, hermano, ¿verdad? Yo ya soy nuevo, soy comprado, soy limpiado por la sangre del Cordero, y voluntariamente estoy ligado a un dueño porque Él me libertó del pecado, ¿no? Y ahora yo me esclavizo a Jesús, pero por amor, ya no por dinero, ya no por una posición, porque si a Pablo le sobraba, hermanos, era la posición. Él tenía billete, hermanos. Él era de familia de dinero. A él no le hacía falta, terrenalmente hablando, no le hacía falta nada, hermano. Pablo hablaba idiomas, era un hombre bien estudiado, conocía muy bien la ley, tenía dinero para viajar, no tenía ningún problema, pero cuando llega Cristo tiró todo, hermanos, a la basura. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas siervas llegaron hoy del Señor, por cierto? Pónganse de pie. ¿Cuántas siervas del Señor llegaron hoy? Vamos bien rápido a Lucas 1:38 y bueno, yo también quiero que las mujeres se lleven su corazoncito porque todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios, siervos del Señor. Y bueno, qué bonito, ¿no? Qué agradable y qué bendición. Lucas 1:38, por favor. Qué bendición ha sido para la iglesia, lo digo yo por experiencia, tener siervas del Señor. Para el hombre es doulos y para las mujeres es la palabra doule, así como se la estoy pronunciando. Doule, mujer, doulos, varones, ¿ok? Y a mí me impresiona, hermanos, la vida de Jesús y la vida también que aprendió Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo tuvo padres terrenales quien también lo instruyeron como niño. ¿Se acuerdan lo que les prediqué el domingo pasado? Padres e hijos. ¿Sí? Jesús tuvo tutoría paternal, ¿verdad? Lógicamente que fue engendrado por el Espíritu, pero María fue el instrumento para que Jesucristo creciera como un niño, ¿no? Imagínate a Jesucristo cuando jugaba carritos. A lo mejor jugaba camellitos, ¿no? En aquella época. Era otra cultura, ¿va? Entonces, fíjense nomás, esta palabra es bien importante. Esta palabra es bien importante porque es la que señala a una mujer que completamente tiró todos sus recursos humanos para servirle de una manera genuina a Dios. Dice la Biblia en Lucas 1, versículo 38. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bueno, dice, entonces María dijo, he aquí, y esta es la palabra, esta es la palabra doule, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, aquí podemos mirar, ¿verdad? Bien cargada esa genuinidad en el corazón de María, cargada de sujeción, hermanos. Aquí podemos mirar a María tirando sus argumentos, tirando sus afanes, renunciando a sus propios intereses personales. ¿Para qué? Para ser completamente un envase o un vaso en manos del Señor. Él dice, he aquí, estoy dispuesta como servidora, ¿verdad? Fíjense lo que dice una versión diferente en el mismo verso, La Nueva Traducción Viviente dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Miren, en el libro de los Hechos, que todos subrayan esa parte bíblica, ¿verdad? Porque vino el Espíritu Santo de Dios a impulsar a la gente a predicar la palabra, porque eso es el bautismo, para eso es el bautismo del Espíritu. Dice en el capítulo 1 se lo dejo de tarea,
En el capítulo 1 dice de Hechos que vendría el Espíritu Santo para que fuesen bautizados, y después dice en el capítulo 2, y vino el Espíritu Santo y fueron todos, ¿qué? Llenos. Entonces el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu es ¿para qué, hermanos? Para ir a testiguar de Jesús. No es para que yo me sienta el superungido, no es para que yo me quede haciendo churros en la casa. Es para que vaya yo a dar este testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida, hermanos. Y ahí en Hechos 2, versículo 18, fue algo confirmado prácticamente por Pedro, porque esto lo dijo previamente Joel 2, versículo 28 y 29, y usted lo va a leer ahí en Hechos 2, versículo 18, dice, y de cierto sobre mis siervos, dice ahí está la persona que ya entregó todo su corazón, todas sus, en este caso, no todo lo que es al Señor para servirle. Y de cierto dice sobre mis siervos y sobre mis siervas, ahí está, doulos y doule, perdón. En aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y no es ese dicho de que así dice el Señor de los ejércitos, y que aquel se va a casar con no sé quién y sucede que se está casado ya, imagínense. No, es de ir a llevar la palabra de Dios, hermanos. Esa es la palabra profeteía. Agarrar porciones bíblicas y compartírselas a la gente que no conoce de Jesús, ¿verdad? Entonces, el Señor se comprometió, Él lo cumplió, y el Espíritu Santo vino, hermanos, para hacer un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que darle respuestas genuinas a Dios. No es de que me estén poniendo una pistola aquí en la cabeza o me estén obligando. No se trata de eso, mi amado. Se trata de genuinamente y voluntariamente obedecer sin cuestionar, ¿verdad? Ya que el perfecto ejemplo de obediencia, ¿quién fue, hermanos? Van conmigo, por favor, a Filipenses 2, versículo 5. ¿Quién fue el perfecto ejemplo de obediencia, hermanos? ¿Me dice? A Jesús no le vamos a reclamar nada, hermanos, el día que estemos delante de Él, ¿ah? Porque dice la Biblia que no se preocupen, ¿no? En el mundo tendréis mucha aflicción, ¿no? Pero creerme, dice, porque yo ya vencí al mundo. Jesús vino y la Biblia lo cataloga, hermanos, como el ejemplo genuino, el ejemplo perfecto, hermanos. A Él no le faltó absolutamente nada. Él pasó todas las que usted se puede imaginar y no tuvo ningún problema, hermanos. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8, por favor. ¿Está ahí? Para que se dé cuenta que el Señor no es ningún dictador, ¿eh? Acuérdense que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Dice la Biblia ahí en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿En quién hubo ese sentir, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir, pastor? Bueno, miren, el cual, siendo en forma de Dios, ahí está hablando de la divinidad, de la divinidad de Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, porque Jesús fue 100% divino. Y ahí miren ahí, hermanos, vamos a ir a su condición. Vamos a leerle, dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Quitarnos el yo, tomando forma, y aquí está la palabra doulos, hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién, así como usted y yo, hermanos, y obedeció cabal y puntualmente, hermanos. Él no tuvo ningún problema. Él siempre decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, y si no, hágase tu voluntad. Todo el tiempo, hermanos. Él sin cuestionar vino y dio a conocer al Padre de una manera tremenda, hermanos. Vamos a terminar leyendo entonces el Colosenses. Regresen una vez más ahí adelantito nomás. Vamos a terminar leyendo Colosenses, los últimos versos, hermanos. Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedecer en todos, ¿ok? Vamos a obedecer en todos, hermanos. A vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo, es decir, si me ven, voy a hacerlo mejor, pero por aquí se me va el patroncito y chipote con sangre. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón. Dios no quiere ningún cero, hermano, puros dieces, temiendo a Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hasta limpiar baños, Marco, hasta cuidar niños, hasta servirle a mi esposo, bueno, pues es el primer ministerio. Hacedlo, ¿cómo lo hacemos, hermanos? De corazón, como para tu patrón, así dice. El dueño de las sierras, así dice, ¿va que sí? Como para el Señor y no para ningún hombre, sabiendo, yo creo que aquí está el problema, hermanos, que muchos no saben, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mis amados. Mas el que hiciere injusticia, es decir, si no cumplimos, recibiremos la injusticia que hagamos, que hiciere, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Miren, en cierta ocasión hubo dos personas, Juan y Jacobo, si no estoy mal, hijos de Zebedeo, que le pidieron una petición al Señor, ¿se acuerdan? Le dice, se juntan, ¿no? Y les dice, mamá, haznos el favor, mamá, dile, ok, Señor, ahí en Mateo 20:26, Señor, dale permisito a mis hijitos, por favor, que cuando estés allá en el reino, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda, para que tomemos una fotografía, un video y lo mandemos a la tierra. ¿Sí o no? Para que quede grabado ahí el video. ¿A quién le importa un video, hermanos? Cuando estemos allá en el cielo. ¿A quién se lo vas a presumir? ¿Y qué le dijo Jesús? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, fíjense, el Señor Jesús, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dios vino a servir, hermanos. Dios encarnado vino a servir, imagínate. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, mi amado? Vamos a orar, ¿qué les parece? Usted ora por mí y yo oro por usted. Levante sus manitas ahí, si gusta. Levante sus manos bien en alto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, henos aquí, mi Dios. Hemos entendido perfectamente que en tu corazón está siempre el que obedezcamos. Mi Dios, en aquellos días Pablo vino de tu parte, Señor. Él se estaba dando cuenta que hubo muchos siervos que no estaban haciendo su labor delante de muchos amos, y era su trabajo, mi Dios. Y tú les dijiste claramente que no estaban trabajando meramente para un patrón humano, estaban trabajando para ti, mi Señor. Ellos estaban luchando con lo debe de ser. Mi Dios, si nosotros tenemos esas luchas, te pedimos perdón, mi Señor, y ayúdanos a que cuando lleguemos a nuestros trabajos, mi Dios, que obedezcamos todas y cada una de las órdenes. Si a mí me ponen alguien encima de mí, arriba de mí, yo sé que de ese alto está otro más alto, y tú eres el más alto, mi Señor. Y yo no voy a ver primeramente a mi manager o a mi patrón. Yo te voy a ver a ti primeramente, mi Señor. Danos amor, danos sujeción, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y también aquí en tu obra queremos obedecer, Señor, haciendo todas las cosas para ti, porque es tu obra, Señor. Es tu obra, Señor, no es la obra de ningún hombre. Y queremos servirte. Queremos darte todo, absolutamente todo, Señor, nuestro corazón. Queremos servirte de una manera genuina, mi Dios. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí también, Padre, para que podamos obedecer y hacer las cosas de la manera completa, mi Dios. También te pido que tú tengas misericordia, y si hay alguien aquí, oh Dios, que está siendo abusado, que está siendo oprimido en su trabajo, mi Dios, si no le han dado el sueldo que
mi hermano, mi hermana se merece, te pedimos, mi Dios, que tú te manifiestes, Padre, y que mis hermanos sigan haciendo el trabajo como si fuera el último día, mi Dios, aquí en la tierra. Si hay alguien, oh Dios, que está siendo oprimido de una manera, no sé, Señor, porque hay muchas injusticias, yo te pido, Señor, que tú le des gracia a mi hermano, mi hermana, para que siga, mi Dios, para que él siga representándote, porque las almas son las que se pueden perder, y nosotros estamos ahí, oh Dios, para representarte a ti. Ayúdanos, Señor, a tenernos paciencia, amarnos y hacer la labor que tú nos encargaste, mi Señor. Gracias, porque ese es un deber. Hemos estado aprendiendo muchos deberes cristianos, Señor. Ese es un deber para mí, para tu iglesia, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Mi Dios, queremos representarte porque tú eres Dios y estamos aquí para dar testimonio de que tú verdaderamente cambias corazones, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra y te damos gracias también por la vida de nuestros patrones. Dile gracias ahí, hermano. Dígale, gracias, Señor, por mis patrones. Gracias por mi supervisor, mi Dios. Gracias por sus vidas. Y yo quiero esforzarme, Padre, a representarte de la manera más digna, mi Dios. Te damos gloria, honra, alabanza. El poder es para ti. Y te quiero dar también aplauso. Aplaude bien fuerte, hermanos, al Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Señor, mi Dios. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén.